Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche y continúo con esta serie de suspenso que iniciamos hace un par de semanas, platicando acerca del crecimiento económico, cómo inicia en Europa, específicamente en Países Bajos y luego en Gran Bretaña, se extiende al resto primero de Europa o de la Commonwealth británica y después cuando estos países empiezan a requerir insumos, van tratando de obtenerlos en los demás continentes. Comentaba yo, cuando llegan a África, al no encontrar oposición, saquean todo. Van a dejar la tragedia que hoy es África, países construidos por fronteras administrativas. En algunos se fue más violento que en otros. El caso extremo sin duda es el Congo, propiedad directa personal de Leopoldo II, rey de Bélgica, hermano de Carlota, la de Maximiliano, que fue un miserable, un criminal. Otras partes de África sufrieron menos, pero todos sufren. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene el proceso de las guerras de liberación nacional, la independencia de estos países, son países construidos artificialmente, sin ninguna conexión en cuestiones religiosas o de lenguaje o de tribu, etnológica, lo que usted guste, de manera pues que le ha costado mucho trabajo a los países africanos salir. Hay algunos exitosos, Mauricio por cuestiones de turismo, Botswana, que ha logrado mantener instituciones funcionales, y otros pues verdaderamente en muy malas circunstancias, todo producto de ese proceso, y ahí directamente me parece los europeos son culpables, tanto del saqueo como sobre todo del abandono de las colonias al final. En Asia las cosas fueron diferentes, no pudieron saquear porque se encontraron estados fuertes, no tan fuertes como para aguantar todo el golpe, pero lo suficiente para impedir que los europeos los saquearan. Tuvieron que negociar, comerciar, algunas cosas les fueron mejor que otras, en algunas partes se asociaron con las élites locales, como es el caso de la India, para construir un país de la nada. Algunas cosas ahí se hicieron bien y otras no tanto. En China no pudieron entrar realmente, en Japón tampoco, y estos países eventualmente, cuando se viene abajo el imperialismo europeo con la Segunda Guerra Mundial, estos países empiezan a reconstruir por diferentes caminos, unos más exitosos que otros, pero ahí van más o menos buena parte de ellos. Prácticamente todos con mejor distribución de ingreso que el caso latinoamericano, porque aquí pues ya nos habíamos independizado desde antes, y entonces quienes saquean a los países no son los europeos directamente, sino las élites locales, que usted puede decir descendientes de europeos, criollos, como usted les guste llamar, pero fueron ellos, y esto lo que provocó es una gran desigualdad en América Latina, realmente grave, que se complica a partir de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial cerró ese periodo de comercio internacional, de la primera globalización, el patrón oro, que estaba controlado por Reino Unido. Durante la Primera Guerra Mundial, Reino Unido no logra mantener las finanzas en orden, tiene que depender de créditos de Estados Unidos, y hacia el final ya ni siquiera con eso sobrevivían, tuvieron que pedir ayuda directa militar de Estados Unidos, que fue lo que les ayudó a vencer a los alemanes, pero lo hicieron a cambio de entregarle a Estados Unidos la información necesaria para que la Armada estadounidense sustituyera a la Armada británica en el control de los océanos del mundo. Esto es clave para las globalizaciones. La primera globalización, la de 1870 a 1913, es posible gracias a que Gran Bretaña controla todos los mares del mundo, y esto permite el comercio, y obviamente le da una ventaja a Gran Bretaña, eso no hay duda. Algo similar va a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se convierte en el que controla todos los océanos del mundo hasta el día de hoy, y esto permite una nueva globalización, también con ventaja para Estados Unidos. He visto algunos comentando acerca de una globalización previa alrededor de España, que es el primero que va pues a circunnavegar el globo, ese es el viaje de Magallanes y Elcano, y que además pues van a
llegar a América y conquistar buena parte de ella, pero no es exactamente una cosa similar, no hay un control de los mares como el que sí llegó a tener Gran Bretaña en el siglo XIX, es una diferencia importante en tiempo también. Pero bueno, en la Primera Guerra Mundial termina este periodo y esto va a llevar en América Latina a un ajuste de cuentas. Estas élites que se habían enriquecido brutalmente van a enfrentar un movimiento político que podemos llamar sin ninguna dificultad populismo. Estos populismos latinoamericanos del siglo XX tienen su origen en esta gran disparidad, que es lo que le permite a ciertos líderes pues encabezar movimientos muy grandes donde la gente pues, está buscando justicia social, y con base en ello estos líderes se instalan en el poder y ahí se quedan. Todos los movimientos populistas del siglo XX latinoamericano, me refiero a esta época, años 30 del 40 del siglo pasado, se van a construir alrededor de las ideas que escribió José Enrique Rodó en un libro que se llama Ariel. Este libro es muy importante porque va a sentar las bases de esta visión latinoamericana. América Latina es el gran obstáculo que tiene que enfrentar el bárbaro estadounidense para controlar el mundo. Nosotros somos el último reducto del humanismo clásico, de la visión latina, de la religión católica, frente al bárbaro protestante norteamericano, anglosajón. Pues estas ideas son las que van a aprovechar personajes como Lázaro Cárdenas, como Juan Domingo Perón o como Getúlio Vargas en Brasil, para configurar grandes movimientos nacionalistas, populistas, basados esencialmente en el apoyo de una clase recientemente creada, que es los trabajadores, y otro grupo mucho más antiguo, más desorganizado, pero al mismo tiempo más agresivo, que son los campesinos. Entre esos dos grupos se van a configurar estos movimientos. El más exitoso indudablemente es el de Lázaro Cárdenas, logra controlar a los obreros y con su apoyo deshacerse de Plutarco Elías Calles, 1936, y a partir de eso una reforma agraria exitosa, muy amplia, que le permite a Cárdenas juntar también un gran poder con los campesinos para con eso evitar que los obreros tomen control sobre él. Y todo el poder queda concentrado en una sola persona, el presidente de la República. Cárdenas actúa de forma de Estado y decide que él no se queda en la presidencia y le va a permitir esto construir un sistema político corporativo al estilo de Mussolini en Italia, pero con esta capacidad de ir cambiando a las personas, que va a funcionar desde su fundación, que digamos podemos decir se consolida con la expropiación petrolera en 1938 y la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, unos pocos días después. Ahí se consolida en 1938 y funciona, yo diría, muy bien hasta 1988, incluyendo la gran tragedia económica de 82 que pudieron sortear gracias a que ese régimen funcionaba muy bien. Juan Domingo Perón toma el poder en Argentina en 1946 en una elección en la que llega con un partido político creado de la nada, obtiene ese triunfo con el 53% de los votos y luego no se quiere ir. Y a los 9 años son los militares los que lo expulsan, se va a España, desde ahí mantiene el control del movimiento y el peronismo ha venido destruyendo Argentina durante los últimos 75 años, muy exitosamente. Era uno de los países más ricos del mundo cuando llegó Perón al poder, y ahora pues es una economía que le cuesta un gran trabajo avanzar, con problemas constantes de inflación, dificultades para pagar su deuda, a pesar de tener una posición privilegiada en términos de producción agrícola o agropecuaria en general.
Getulio Vargas no logró construir un sistema funcional, fue también destruido por los militares, pero él no había logrado construir un sistema estable. De manera que son los tres caminos, las tres rutas que se construyeron en América Latina, todos populistas, todos pudieron crear este movimiento porque enfrente tenían una gran desigualdad que había privilegiado a los grupos, insisto, de los héroes que nos dieron patria, que se hicieron multimillonarios comerciando con Europa los bienes nacionales, y nosotros pues nomás vimos pasar todo eso. Pero estos sistemas políticos van construyendo su propia legitimidad. El cardenismo construye esta idea del nacionalismo revolucionario, es una idea que viene desde el tiempo de los sonorenses, es decir, desde Álvaro Obregón, se va construyendo esta idea, pero se convierte en el eje de la legitimidad con Cárdenas. El gran constructor de la idea del México del siglo XX, en mi opinión, es Diego Rivera, con sus murales, que usted puede admirar en varias partes, pero el del Palacio Nacional creo que es muy ilustrativo. Diego Rivera era un comunista convencido, y eso es lo que pintó, el México comunista que él quería ver. Y eso es lo que a Cárdenas le cayó, voy a citar al clásico, como anillo al dedo, porque eso le permitió movilizar a estos grupos que habían sido pues aislados de la política por mucho tiempo, y con base en ellos construir esta fuerza que le va a permitir mantenerse en el poder a los ganadores de las guerras civiles, 50 años, y todo ese tiempo pues saqueando al país, ellos solitos o con sus amigos empresarios, salvo las fortunas de Monterrey, que son previas a Lázaro Cárdenas, y que de hecho Lázaro Cárdenas enfrenta en febrero de 1936, cuando les va a decir: si ustedes no pueden con sus empresas, el gobierno las va a tomar, ¿no? Esas fortunas son previas. Todas las demás fortunas en México son producto del PRI, son producto de este régimen político. Es un régimen político que necesita la corrupción para sobrevivir, de eso vive. Cada uno de los pedacitos del sistema depende de poder obtener rentas, es decir, un dinero que no produjeron. Empresarios que reciben permisos especiales del gobierno para poder vender, y por eso se hacen ricos y le reparten un cachito al secretario que les firmó la autorización. Funcionarios menores que en la ventanilla le piden a usted 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos para un trámite. Esto no es una circunstancia aleatoria, es la forma como el sistema se mantuvo. Y esto fue impidiendo que en México construyéramos el respeto a la ley y que fuéramos construyendo ciudadanía. Durante todo el siglo XX vivimos bajo un régimen corporativo que implica corporaciones, es decir, grandes organizaciones muy verticales, muy autoritarias, en las cuales las bases delegan la capacidad de decisión en los líderes, para que los líderes vayan, negocien, obtengan y repartan lo que obtuvieron. Y esto lo que hace es un país de niños, de infantes, incapaces de hacerse responsables de sus decisiones. Y esto es lo que tenemos hoy en México. Cuando pudimos finalmente construir un régimen democrático en 1997, pues resultó que ni las leyes servían, la Constitución misma no le daba poder al presidente y no permitía resolver problemas, y la gente no estaba dispuesta a asumir responsabilidad. Lo que querían era pues que les cayera algo. Y en mi opinión eso explica en buena medida el éxito de Andrés Manuel López Obrador. Alguien que actúa como el padre que todos estos niños andan buscando. Alguien que les grite, los humille, los patee, pero les dé sus pedacitos, sus cacahuates, sus golosinas. Y así está funcionando. Y pues en esa sociedad eso es el tipo de gobierno que funciona. Si queremos que funcione distinto, lo que hay que cambiar es la sociedad. Uno diría, pues, ¿y cómo le hacemos? Pues cambiar el gobierno no es tan complicado. Hay elecciones, eliges a otros, sí, pero ¿quién va a ser el elegido por los votantes? Pues alguien que se parezca a este, Eso es lo que la gente en México quiere. Yo quisiera que fuera otra su perspectiva, pero no es. Eso es lo que una cantidad muy grande de mexicanos quiere. Usted me va a decir, oiga, pero yo no. Pues sí, está bien. Es más, puede ser que ni siquiera sean la mayoría. Pero son el 40%, y ese 40% alcanza para ganar elecciones. El proceso de transformación que
iniciamos también desde arriba, porque no fue desde la sociedad, con Carlos Salinas, la negociación del Tratado de Libre Comercio y luego las reformas estructurales que se intentaron varias veces, pero finalmente cuajaron con Peña Nieto. Todo eso servía para liberar fuerzas sociales y las liberó. El problema es que también generó damnificados, gente que resultó dañada con esas decisiones. Con el Tratado de Libre Comercio, el sur de México se quedó rezagado. Y por eso ese sur de México vota por López Obrador desde el principio de su carrera política. Y ahora con las reformas estructurales se sumaron maestros, petroleros, electricistas, pero también empresarios grandotes de telecomunicaciones o del sector financiero, que con las reformas perdían sus rentas. Y todos ellos fueron a ayudar a López Obrador a cambio de que luego les quitara las reformas, que es lo que está haciendo. Entonces, esto es importante entenderlo porque la situación actual de México no ocurrió de la nada. No es culpa directa del señor López Obrador, aunque yo sé que mucha gente no lo quiere. No es su culpa. Él es un síntoma de una sociedad que no es capaz de hacerse responsable de sí misma. Es cierto que ese síntoma al mismo tiempo se convierte en la causa de mayores problemas, retroalimenta el sistema. Es lo mismo que pasa con Trump en Estados Unidos. Trump es un síntoma de un deterioro de la sociedad estadounidense, pero al mismo tiempo es la fuerza que liberó el racismo que se estaba tratando de controlar en ese país y que ahora es otra vez una fuerza importantísima para desgracia del mundo entero, pero sobre todo de los estadounidenses. Entonces, creo que es importante poner perspectiva en estas cosas. América Latina no ha podido ser exitoso. Ninguno de los países latinoamericanos se ha hecho un país desarrollado. El único que lo estaba logrando era Chile. Creo que esto ya se acabó. Decidieron hacer una nueva constitución y entiendo por qué. Ellos dicen que esta constitución se las heredó un dictador y que quieren hacer una distinta, pero este no era el mejor momento para hacerlo. Este es un momento, como usted sabe, lo hemos platicado en otros episodios de Largo Aliento, es un momento de angustia, de miedo, donde la gente está buscando cómo defenderse, haciendo estas comunidades ficticias alrededor hoy de señales de identidad, color de la piel, género, preferencia, religión. Y también es un momento en el que la gente busca a estos líderes de corte macho alfa, agresivos, autoritarios, irresponsables, para que los defiendan. Y ya sabe usted que eso no funciona. Lo que ocurre al final es que el asunto se complica. Creo que ahí estamos. Y en este momento hacer una constitución es una pésima idea. Creo que a Chile ya se le complicó la vida, pero en cualquier caso ningún otro país latinoamericano ha sido exitoso. ¿Por qué? Bueno, pues por la forma como construimos estos países. Durante 2 siglos y medio estuvimos aislados de lo que estaba pasando en Europa, éramos parte de España, el país más rezagado en materia ideológica, digamos, de Europa. Luego 50 años de reformas borbónicas que generaron una respuesta, que fue la independencia de conservadores. Luego intentamos un proceso de liberalización a final del siglo XIX, por ejemplo en México, pero que al mezclarse con esta globalización que permitió a los criollos hacerse multimillonarios, generó una respuesta de retroceso, que son los movimientos populistas que acabamos de platicar. Bueno, ahora en México intentamos por tercera vez modernizar a México, con las reformas estructurales, desde el Tratado de Libre Comercio hasta las reformas de Peña Nieto. El resultado, una respuesta de retroceso, que es el triunfo de Andrés Manuel y de Morena. Pero otra vez, no es culpa de ellos, es culpa de esta circunstancia social en la cual no hemos logrado construir esta ciudadanía indispensable para tener democracia y libre mercado exitosos, como los tienen los países europeos. ¿Cómo le hacemos para construir esto? Bueno, pues necesitamos darnos cuenta de que el futuro depende de nosotros y no es un asunto de los conservadores y los extranjeros y la iglesia y los comerciantes que vienen a abusar de nosotros. Es nuestra incapacidad de organizarnos lo que no nos ha permitido ser exitosos. Pero esto es un proceso complejo. Hoy en día, con un sistema educativo que adoctrina a los mexicanos en las creencias del nacionalismo revolucionario, pues eso es muy difícil de transmitir. Vamos a necesitar romper con eso.
Y no va a ser nada sencillo. Y lo que yo puedo hacer es platicarle a usted a través de esto. Ahí quedan los videos, ahí están disponibles, para que paulatinamente estas ideas empiecen a ser consideradas y logremos construir algo un poquito diferente. Mientras tanto, aquí vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja.